Hare Krishna. Entonces, hoy es Gita Jayanti. Voy a leer el Srimad Bhagavad Gita en español. Pensé hacerlo en español porque normalmente lo hago en inglés, pero hay que darle la oportunidad a otras personas que solo hablan español. Es muy importante. Pero hoy, esta mañana, vamos a hacer una pequeña eh, reseña de lo que enseña el Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanati Mirandasya Gyanangyana Sarakaya Chaksurmilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. So, como hoy es el día de la aparición del Bhagavad Gita, o el día en que, de acuerdo al calendario lunar, de cómo cuando Krishna habló del Bhagavad Gita a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra, entonces hacemos un overview del Bhagavad Gita porque vamos a estar leyendo el Bhagavad Gita en español. Entonces, overview del Bhagavad Gita. Las circunstancias de este mundo son de felicidad y de tristeza. Es una cuestión dual que siempre va a haber, siempre va a estar ahí. Y como vemos al mundo, todo depende del paradigma cambiante. ¿Y cuál es este mundo? ¿Qué es lo que es este mundo? ¿Y cuál es mi lugar en este mundo? Esa es una de las preguntas que uno puede tener. Por lo tanto, después uno pues tiene su filosofía de vida, ¿no? Y cómo ejecuta esa filosofía de vida en la acción de acuerdo a esa filosofía que tenemos. Y aquellos que tratamos de seguir el Srimad Bhagavad Gita como filosofía de la vida, pues vamos a tener una buena dirección y tenemos que ejecutarla de tal manera de que podamos tener una solución a los problemas de la felicidad y la tristeza y teniendo una felicidad eterna. Entonces en el capítulo 1 explica las circunstancias que la competencia y el conflicto que resulta en la muerte y la destrucción de la sociedad. Eso lo podemos ver en el capítulo 1 cuando Duryodhana decidió que quería acabar con los Pándavas. Arjuna no quería pelear. Arjuna como un guerrero, ¿no? No es que estamos diciendo de que las personas tienen que pelear, sino que ellos eran guerreros y por lo tanto era su trabajo, ¿no? Su trabajo es de proteger, como soldados, de proteger a la sociedad. Y pues Arjuna Arjuna estaba al lado de Dharma, Yudhishthira, el rey Yudhishthira, pues Dharma mismo. Y entonces en el capítulo primero podemos ver la competencia, el conflicto, la resolución de que iba a terminar en muerte. Y eso es lo que pasa en este mundo material, que nuestra vida material culmina en la muerte, ¿no? Cuando dejamos el cuerpo. Nadie quiere morir, porque de por sí somos personas eternas, somos eternos, somos Sachit Ananda Vigraha, igual que Krishna, cualitativamente, pero no cuantitativamente. Entonces después tenemos de que tenemos una filosofía. Krishna explica en el segundo capítulo la filosofía de Sankhya. Krishna explica la identidad del alma espiritual como eterna y no es este cuerpo material, y explica enumerando cuáles son las cualidades las características del alma en el segundo capítulo. En el tercer capítulo, Krishna nos muestra la acción o el karma,
la acción que uno debe ejecutar después de que uno conoce su naturaleza espiritual, después que uno y controlar nuestros sentidos y nuestros deseos. Nuestra mente está llena de deseos completamente que llegan así como los ríos llegan al mar. Son incesantes los deseos que uno tiene en este mundo material debido a que la alma espiritual, al tener contacto con la naturaleza material, a, con la naturaleza material, tiene muchos deseos espirituales. Entonces, en los otros próximos 3 capítulos se continúa con la manera de entender qué es lo que es la acción y entender el entendimiento del espíritu. En el 4º capítulo se nos enseña a utilizar nuestra inteligencia en acción, utilizar el conocimiento, Nana. Nana, el conocimiento es la fundación del karma. Se nos enseña que conocimiento, se dice en Srimad Bhagavatam de que Nana y Vairagya, o sea, conocimiento y desapego, son los hijos de Bhakti, de la devoción. Entonces en este 4º capítulo se aprende la acción la acción a través del conocimiento. Y también se nos da, en el 5º capítulo, se nos da un balance un balance para la paz, como que si la Prabhupada le llama la fórmula de la paz. Cómo integrar la acción y el conocimiento para tener una mejor vida. Una mejor vida, claro, llevando ese conocimiento para tener una mejor vida espiritual. En el 6º capítulo nos enseña la meta del yoga. ¿Cuál es? ¿Por qué la meta de yoga? Y nos enseña los diferentes tipos de yoga como acción y conocimiento, una combinación de acción con conocimiento. Krishna dice en este capítulo que aquel yogi que siempre lo mantiene a él en el centro, que piensa en él, que le sirve a él, y que todas sus acciones están consagradas hacia él, ese es el mejor de los yogas, el mejor de los yogis. Después tenemos en el 6º capítulo una consideración donde se enseña de una consideración o un conocimiento más del espíritu, más profundo del espíritu. La teología de Dios y la acción en relación con Dios. La distinción en el 7º capítulo nos enseña la distinción del Atma y Paramatma. Atma, que somos nosotros, la alma espiritual, y Paramatma, que es la superalma, que es Dios localizado en el corazón de todas las entidades vivientes, incluyendo los animales, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que tiene su teología, que piensan de que Dios no está en el corazón de los animales. Dios está en todas partes, si no fuera Dios, ¿no? O sea, hay que entender eso, que Dios es completamente ilimitado. En el Sri Upanishad nos enseña que todo lo animado y inanimado está bajo el control de Dios, y Dios está en todas partes. En el 8º capítulo que nos enseña qué es lo que nos puede deparar la vida después de la vida, o cuál es la vida que podemos obtener después de la vida, o las acciones en respecto a la muerte y la próxima vida, y la concentración de la mente en Dios. En este 8º capítulo se nos presenta cómo los yogis mueren, o qué es lo que buscan los yogis, y claro, cómo los devotos también mueren, los bhaktas, los bhaktas, como ellos mueren al momento de la muerte. Krishna pues indica que uno debe pensar en él. Ese es pero enseña cómo hacerse. Entonces la acción en esta vida
capítulo 9 es de enseñanza. Capítulo 9 es de enseñanza, es también del conocimiento. Capítulo 9 normalmente quiere decir la maestría. Las actividades devocionales que están dirigidas hacia Dios a través de la devoción. En el capítulo 10 nos da las cualidades de Dios. ¿Cuáles son las cualidades de Dios en este mundo material? Krishna explica que Él es el sabor del agua, Él es la luna, Él es el sol, Él es... explica de todo lo de la frente, de los peces, es el tiburón, Él es el elefante, de la gente que tiene fuerza. Así Krishna explica en el capítulo 10 cuáles son las cualidades de Dios. En el capítulo 11 nos muestra cuál es el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios en este mundo? En el capítulo 12 nos explica la acción de Dios, la glorificación de Bhakti Yoga, del yoga de la devoción, como un proceso fácil y el proceso más elevado para poder llegar a la meta última. Entonces, ¿cuál es la causa de nuestra condición? ¿Cuál es la causa de nuestra felicidad y de nuestra tristeza? ¿Y cuál es la causa de nuestras acciones? Eso como está descrito en el primer capítulo, pero en el capítulo 13 nos muestra las causas de nuestro sufrimiento. Entonces, de la relación de la materia con el espíritu. En el capítulo 14 nos explica el análisis de la ilusión, cómo caemos en la ilusión. Entonces, las cualidades cuáles son las cualidades de la naturaleza material. En el capítulo 15 nos muestra a Dios, la naturaleza y la entidad viviente. Cómo Dios es el controlador de la naturaleza material, como explica el Sri Upanishad. Todo lo animado, lo inanimado está bajo el control del Señor de Dios, y debemos de vivir de acuerdo en armonía con ese concepto, en armonía con el Señor Supremo. En el capítulo 16 nos muestra lo que pasa de la ignorancia acerca de Dios, que podrá haber personas que tienen naturaleza demoníaca, y cuál es el destino de este tipo de mentalidad demoníaca que nos muestra. Entonces, en capítulo 16 nos muestra esa explicación. En el capítulo 17 nos muestra el método de oración y las modalidades de la naturaleza material, como la acción influenciada por la naturaleza material no puede ver. Por eso hay acción en la modalidad de la ignorancia, modalidad de la pasión, modalidad de la bondad. De esa manera existen tres tipos de adoración. Hay personas que se ven atraídas a la adoración de los semidioses para obtener resultados inmediatos porque están sufriendo. Entonces ellos creen de que adorar a los semidioses inmediatamente reciben, no creen, pero sí reciben ciertos beneficios, pero esos beneficios son temporales. Así que no se recomienda adorar a los semidioses, se recomienda directamente adorar a la suprema personalidad de Dios, porque de todas maneras el Señor Supremo es la fuente de todas las causas. Y en el capítulo 18 nos da un sumario, nos da un resumen de la acción en el mundo material de acuerdo a las escrituras, y cómo esas acciones culminan en rendirse al Señor Supremo. O sea que el Srimad Bhagavad Gita nos enseña, es una filosofía completamente universal, no es
sectaria. No es cuestión de que tienes que serte testigo de Jehová, o tienes que ser cristiano, o tienes que serte musulmán, o tienes que serte hindú, así como algunas personas creen. Pero la filosofía de la filosofía del Bhagavad Gita nos lleva, nos levanta de la modalidad de la ignorancia y nos lleva poco a poco a la modalidad de la bondad, en la cual podemos ver, y Krishna nos enseña, porque para poder ver a Dios hay que tener ojos trascendentales, y con estos ojos que tenemos no podemos ver a Dios. Tenemos que desarrollar esa nueva visión. Esa visión la podemos desarrollar a través de los Shastras, a través de la escritura, a través de lo que Krishna nos está enseñando en este Srimad Bhagavad Gita. Así que vamos a entrar un poquito más de acuerdo al análisis de cómo manejar efectivamente, el análisis de cómo manejar efectivamente nuestra vida, porque tenemos una vida de dependencia que está controlada por las circunstancias, por las acciones y por los deseos, o la desatisfacción, o la no satisfacción de nuestros deseos, ¿no? Y tenemos que practicar y esta es una práctica de autodesarrollo. A veces pensamos de que la otra persona no nos hace feliz, por lo tanto debemos de abandonarla, ¿no? Ya no me hace feliz, ya no podemos. A veces eso sucede con las personas, a veces sucede eso, e inclusive con las personas casadas, ¿no? Sucede eso de que no, ya no somos compatibles. Porque cuando decimos que ya no somos compatibles, porque estamos pensando desde un punto de vista materialista. Desde un punto de vista materialista nunca vamos a ser compatibles. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes maneras de pensar, tenemos diferentes metas, tenemos diferentes deseos. Algunos tenemos deseos más fuertes que los otros deseos. Por lo menos desde el punto de vista materialista no podemos ser compatibles. Eso es bastante complicado, pero sí, eso es así. Así que el desarrollo espiritual es un desarrollo de nuestra autoestima, de nuestro free will, como se dice en inglés, de nuestro desarrollo mismo, que queramos, de lo que nosotros queremos hacer. Y cuando tenemos una meta espiritual, entonces vamos a comenzar con el final en mente, que tenemos esa meta, ese final del mente. Cómo hacer el tiempo para esa meta. Primero tenemos que hacer ciertas cosas. Primero, first things first. Primero tenemos que hacer las cosas que son importantes. La vida espiritual es completamente importante. Entonces la independencia en nuestra vida personal está hecha de acuerdo a cómo desarrollemos nuestra vida espiritual. Cuando nuestra identificación del yo está estable, entonces vamos a operar en principios eternos, independientemente de las circunstancias y de la fuerza en la meta. La interacción con otros va a estar en beneficio de la sociedad, y entonces se vuelve posible que nuestra desarrollo espiritual es realmente es positivo, porque vamos a tener beneficios tanto personales como para la sociedad misma. Esa es la independencia personal. Y se puede, la filosofía del Bhagavad Gita se puede adaptar a nuestras relaciones personales.
Cuando no se puede adaptar a nuestras relaciones personales es porque estamos escuchando o estamos actuando más materialistamente que espiritualmente. Si actuamos más materialistamente, por lo tanto, las interacciones van a ser bastante difíciles. Entonces, tenemos que tener un beneficio mutuo. Aún las relaciones de esposo-esposa también tienen que tener una relación mutuo, un beneficio mutuo. Normalmente, a veces pensamos que el beneficio tiene que ser material, no, pero el beneficio tiene que ser espiritual. Si el beneficio mutuo no es espiritual, entonces nuestras relaciones materiales van a decaer. Entonces tenemos que pensar en cómo ganar siempre, win-win, lo que se llama la teoría de win-win, ¿no? Como los siete hábitos de una persona exitosa. No sé si han leído ese libro, se los recomiendo. Ahora dicen que son 8. Los 8 hábitos de la sociedad exitosa. Entonces, la primer punto es hacer lo primero que nos toca hacer. First thing first. Primero hacemos lo que nos toca hacer. En lo que toca hacer es tener una meta y desarrollar nuestra vida espiritual. First thing first. Actuar de acuerdo a como nos enseña el Srimad Bhagavad Gita y actuar de tal manera. La segunda es que tenemos que tener un beneficio mutuo. Think win-win, ¿no? Tenemos que tener ese win-win, esa mentalidad de ganancia, ese beneficio mutuo para las personas, tanto en nuestras relaciones de esposo y esposa, nuestras relaciones con nuestras amistades, nuestras relaciones con, con todas las personas, tiene que ser win-win, el beneficio que hay para los dos. Después tenemos que tener compasión. ¿Cómo podemos desarrollar compasión? El Srimad Bhagavad Gita nos enseña cómo podemos desarrollar compasión. Arjuna, por ejemplo, no quería pelear. Él se sentía tenía una compasión, pero esa compasión que tenía Arjuna era basada en las relaciones del cuerpo. Krishna, que Arjuna le dice a Krishna, Korpanya sopahata swabhava prishami tuam samuda chetaha, que ahora estoy confundido y no sé no sé qué es lo que debo de hacer, ¿no? Prácticamente lo estaba diciendo, no sé lo que debo de hacer. Prichami tuam samuda shetaha, por favor dime qué es lo que yo debo hacer. Aham ¿cómo dice? Ahora yo soy tu discípulo rendido, por favor instrúyeme. Entonces, porque Arjuna tenía una compasión completamente materialista, pero tenemos que tener una compasión espiritualista. Y esa compasión espiritualista es la que nos puede llevar a tener una mejor relación entre las personas, entre las almas. Y a veces fallamos porque se nos olvida pensamos más materialistamente que espiritualistamente, entonces fallamos. Pero para poder tener esa compasión también tenemos que tener asociación con personas que son compasionadas, porque la asociación con personas que también tienen compasión produce esa inspiración donde nosotros también podemos desarrollar compasión. Porque tenemos una ¿cómo se dice? Sinergia se dice en español, creo, ¿no? Una sinergia donde la parte entera es más que las partes individuales, porque tenemos que pensar en la sociedad misma, en la familia misma, y no en las partes individuales. Entonces tenemos que seguir esa. Y Srimad Bhagavad Gita nos enseña, por eso que quiero hacer la lectura del Srimad Bhagavad Gita en español hoy. No lo he hecho porque muchas personas tal vez no han escuchado el Bhagavad Gita esencialmente y lo que realmente enseña. Y la cuarta y otra es la victoria pública. ¿Cuál es la interdependencia? ¿Cómo podemos actuar efectivamente y naturalmente con otros para un beneficio que ¿cómo se dice eso? Que nos guíe hacia una satisfacción permanente, que nos guíe para que podamos completar nuestras metas de la vida. Este es lo que es el Srimad Bhagavad Gita, nuestras metas de la vida. Así que el karma
y las actividades del alma condicionada, nosotros que estamos condicionados en este mundo material, están sujetas a la ignorancia de Krishna, a la ignorancia que tenemos acerca de Dios, están sujetas a los deseos del disfrute, están sujetas a cómo nos vemos como hombre o mujer dentro del cuerpo material, la identificación que tenemos con el cuerpo material, yo soy hombre, yo soy mujer, y ahora pues hay muchos más, ahora hay hombres que creen que son mujeres y mujeres que creen que son hombres, así que estamos bastante mal en ese aspecto, por todo es debido a la ignorancia, a la identificación con el cuerpo y al deseo de disfrutar el cuerpo. Por lo tanto, hacemos acciones que nos dirigen a ese tipo de disfrute. Pero las acciones que nos dirijan al disfrute de amor por Dios es diferente, porque es completamente diferente. Y el Srimad Bhagavad Gita nos enseña eso. Cómo podemos tener una experiencia inmediata de disfrute o de sufrimiento. A veces nos apegamos a los objetos que causan ese disfrute y tenemos repulsión a los objetos de que causan el sufrimiento, ¿no? Entonces los deseos de odio o las restricciones en nuestra próxima vida nos va o en esta vida nos va a ayudar a cómo será nuestra próxima vida, o nos va o vamos a perdernos y nuestra próxima vida va a ser peor que esta vida. Tenemos que utilizar nuestra libertad de inteligencia, nuestro free will, como dicen en inglés, nuestro libre albedrío, para poder actuar. Y por eso es que se necesita el conocimiento, Nana, el conocimiento y Vairagya, ¿no? Banana y Vairagya, como dije anteriormente, Nana y Vairagya, Nana de conocimiento y Vairagya de desapego, que son las hijas de Bhakti. Ahora mismo Nana y Vairagya en la mayoría de las personas están decaídas, están decaídas. ¿Y cómo se puede levantar Nana y Vairagya? Bueno, acercándonos al Srimad Bhagavad Gita, acercándonos al Srimad Bhagavatam, que es la encarnación de Krishna mismo, una forma de libro. Entonces es Nana al conocimiento y Vairagya se nos va a aumentar y por lo tanto Bhakti va a florecer más. Y va a florecer más. Por eso pues tenemos que usar nuestro free will, nuestra libertad, ¿qué es lo que dije? Free will es nuestro libre albedrío, pero utilizar la inteligencia. No sé si les dije anteriormente que Krishna dice en Bhagavad Gita de que este cuerpo material está hecho de cinco elementos burdos, 3 elementos sutiles, ¿no? Vamos a ver si me acuerdo. Está hecho de agua, de fuego, tierra, éter, aire, son los 5 elementos burdos. Inteligencia, mente y ego falso son los 3 elementos sutiles. Y debido a que nos identificamos, como anteriormente nos identificamos con el cuerpo material, entonces actuamos de acuerdo a esa identificación con este cuerpo material y podemos actuar en las diferentes ramas, ya sea bajo la ignorancia, bajo la pasión o bajo la bondad. Y eso nos trae sufrimiento de acuerdo a estas tres modalidades, o nos trae desapego inmediato y por lo tanto nos puede traer también un placer y una paz mental y espiritual, cuando podemos elevarnos hacia esa conciencia, a esa conciencia de ¿cómo se dice? De sattva, de la bondad. Hasta que llega esa conciencia de la bondad, nosotros nos llegamos a ese espiritual. Ahora, acción. Prakriti en combinación con los sanskaras previos. Sanskaras previos quiere decir con lo que hemos hecho anteriormente, nos estimula a la acción, a obtener
a obtener estos deseos. Entonces, ¿cuáles son los resultados inmediatos? Esta acción nos dirige hacia éxitos inmediatos o fallas uh, que estamos esperando. A veces estamos esperando felicidad o nos da tristeza. Todo depende del karma, depende de las acciones presentes, de los esfuerzos presentes y la inteligencia con la que estemos actuando. ¿Qué es lo que son sanskaras? Los sanskaras son la felicidad o la tristeza que uno obtiene cuando uno que es producido por las impresiones anteriores o lo que hemos hecho anteriormente como almas individuales y que son causadas por el deseo, por los objetos en esta vida y en la próxima vida. Entonces, también tenemos a prarabdha y prarabdha karma, o sea, acciones que producen una reacción en el futuro y situaciones que producen una reacción que nos trae del pasado, o sea, acuerdo a la calidad del acto, eso se llama karma pala. O sea, acciones que tienen ya mismo tienen una reacción y acciones que tienen reacción un poco más tarde. Entonces, es importante este Srimad Bhagavad Gita que vamos a leer hoy, este Srimad Bhagavad Gita, que es importantísimo. Podemos llevar nuestra vida, es profundo, es un conocimiento profundo, porque nos eleva al alma espiritual hacia un mejor porvenir, hacia una mejor vida. Y esa mejor vida es estar con el Señor Supremo. Entonces, porque en esta vida el individuo comete acciones, y esas acciones que son estimuladas por nuestro karma anterior, por nuestro karma anterior, y son estimuladas por la naturaleza material. Y Sankara tenemos nuevas impresiones en esta vida. El free will, ¿cómo podemos ¿qué es lo que es el free will? El free will es la individualidad que uno tiene para poder decidir hacer cosas buenas o malas de acuerdo a lo que uno ve en esta vida, ¿no? Entonces el alma individual puede activar o desactivar sus impresiones anteriores y sus deseos por su propia voluntad, ¿no? Su free will, por su propia voluntad. Puede también asociarse y desasociarse de lugares, y también puede usar su inteligencia para controlar sus sentimientos, para obtener una meta apropiada. Y eso es lo que se enseña en el Bhagavad Gita, cómo podemos, por qué debemos de controlar nuestros sentidos, por qué y cómo, ¿no? Krishna enseña. Y el Señor Chaitanya Mahaprabhu en esta era vino y nos enseñó el canto del Mahamantra, que los devotos de Krishna cantamos. Ese canto del Mahamantra es para controlar nuestra mente, para pensar en Dios dentro del corazón y Dios como persona suprema. Cantamos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, porque Krishna es la fuente de atracción completa y es la fuente de todo placer, ¿no? Rama quiere decir la fuente de todo placer y Krishna es supremamente atractivo. Entonces podemos actuar de acuerdo a lo que nosotros querramos, choice se dice en inglés, a nuestro deseo, que es lo que vamos a hacer. Pero esos deseos están purificados hacia el Señor
hacia el Señor Supremo. No están hechos solamente por los sentimientos, pero están hechos por actuar con inteligencia, y podemos, así de esa manera, podemos alterar nuestro presente y nuestro karma futuro. Se puede alterar, se puede cambiar, porque todo lo que nos ha pasado o todo lo que nos pasará son impresiones del karma que hemos hecho, que hemos acumulado. Y lo futuro es los hechos que vienen, tienen que ser, van a ser diferentes. Déjenme explicarle. Porque hay tres tipos de karma. Hay karma, vikarma y akarma. Entonces, karma son actividades que nosotros hacemos, ¿no? Y esas nos dan reacciones. Vikarma son actividades que no debemos de hacer, y esas nos van a dar otras reacciones. Y akarma son actividades que sí debemos de hacer, que nos van a neutralizar esas acciones, pero van a tener también algo positivo. Eso es lo que es akarma. Cuando uno comete actos de violencia para nuestro propio disfrute, entonces esto nos trae consecuencias de sufrimiento. Las consecuencias pueden ser tener una vida corta, enfermedades, ser pobres, nacer en una familia mala, tener problemas legales, no tener educación. Y los actos de compasión nos traen entonces y nos dirigen hacia a una felicidad. Esa felicidad que se podría traducir como tener una vida larga, tener buena salud, tener dinero, nacer en una buena familia, ser inteligente. Eso nos puede producir ese tipo de eso. ¿Cómo actuar? No sé si seguir ahora, porque realmente está bueno, pero ya tengo 22 minutos. Sé que las personas no ven mucho. Oh, pero aquí está Anthony Jetkid is watching. Anthony Jetkid, do you speak Spanish? I guess you're listening to this Spanish, so it may be Spanish. Ok, entonces puede que esté escuchando en español. De todas maneras, vamos a terminar con cómo actuar. Entonces, las actividades piadosas, que se traducen como punya, aumentan nuestra felicidad material en una manera de la modalidad de la bondad para una vida futura. Y actuando de tal manera va a mitigar nuestro sufrimiento presente debido a nuestras actividades pecaminosas. Entonces, si comenzamos a actuar en conciencia de Krishna, actuando en lo que es el Bhakti Yoga desde ahora, entonces vamos a tener una mejor vida. Vamos a continuar más tarde. Porque hoy es Gita Jayanti y dije que iba a leer el Bhagavad Gita en español. Así que Hare Krishna, y que tengan un buen día por hoy, y después vamos a continuar. Está muy bueno. ¿Cuáles son los principios del Bhagavad Gita? Hare Krishna.